buenos días, amadas hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga de una manera especial. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos estar una vez más aquí compartiendo su palabra. Y la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque cada día podemos ver sus maravillas, podemos ver sus grandezas, su omnipotencia, su omnipresencia, porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Antes de iniciar vamos a hacer una oración, antes de empezar en esta reflexión de la palabra. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora de la mañana te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, porque solamente tuya es. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho, Señor, con cada uno de nosotros. Te agradecemos por los alimentos, por el vestir, por el calzar, por tus maravillas, por darnos vida y salud. A ti sea la gloria, sea la honra, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. No hay otro Dios como tú en el cielo y en la tierra, porque solamente tú eres soberano. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y el honor a ti, soberano Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en gran manera. Bueno, vamos a cantar una adoración. Espero que les sea de mucha bendición. Una adoración que el Señor me ha regalado y quiero compartirla con ustedes. Se titula Al Dios del universo sea el honor. Al Dios del universo sea el honor. Al Dios del universo sea el honor. Tuyo es el poder, el supremo Rey, tú el creador y sustentador, omnipotente, mi Dios, omnipresente, Señor, omnisciente, el creador. Te adoramos, te adoramos al Dios del universo. Sea el honor al Dios del universo. Sea el honor al Dios del universo, al Dios de Abraham, al Dios que creó el cielo y la tierra. La gloria y la honra sea para Él, al que creó al hombre a su imagen y semejanza, el cual le regaló al hombre la ayuda idónea para que no estuviera solo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión. Va a ser muy corta, pero espero que sea de edificación para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. El tema es: Dios no puede ser burlado. Podemos darnos cuenta que el mundo a nivel nacional, internacional, las personas han tenido en poco al Creador y al que ha creado todo el universo, el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Un grado de
se puede decir, un grado del 100% de incredulidad en los corazones debido a la maldad y al libertinaje que se está viviendo hoy en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes necesitamos saber, nosotros sabemos y necesitamos dar a conocer a aquellos que todavía no conocen el amor de Dios, que Dios no puede ser burlado. Quizás usted se puede burlar de alguien, de un ser humano, se puede burlar, de pronto hay personas que son burlescas, se pueden burlar de cualquiera, pero de Dios nadie se burla. Hay personas, ¿por qué personas en su corazón se burlan de Dios? Porque no creen que Él existe, porque no creen que Dios es real, porque no creen que Dios los creó a su imagen y semejanza, porque no creen que Dios fue el que formó el cielo y la tierra, y que Dios en su infinita misericordia nos ha dado el derecho de ser hijos de Él, si creemos en Él. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Dice la palabra: no os engañéis. El apóstol nos está diciendo que no nos engañemos. El mundo no debe engañarse. El hombre no debe de engañarse. No se engañen. No se engañen para que no entren en maldición. No os engañéis. Dios no está siendo burlado y Dios no puede ser burlado. Una de las personas que quiso burlarse de Dios fue el faraón. Faraón, con su arrogancia, su altanería y su soberbia, cuando Dios le decía que dejara al pueblo de Israel libre, más arrogante y más soberbio se colocaba y decía: ¿quién es ese Dios? Él pensaba que al burlarse de Dios y se puede decir de la orden que Dios le enviaba por medio de su siervo Moisés, a él ensañarse contra esa palabra, y pensaba que se estaba burlando de Moisés, pero no se estaba burlando de Moisés, estaba burlando de Dios. Tanto así fueron sus burlas que Dios le envió 10 plagas a Egipto, y aún así el corazón del faraón más se endurecía. Cuando la persona piensa de que Dios puede ser burlado y que puede seguirse burlando de Dios, déjame decirte que el final de tu camino, si sigues burlándote de Dios, no va a ser el mejor. ¿Por qué? Miren la lectura del final del faraón, a donde terminó Faraón y su ejército por querer perseguir al pueblo de Dios y por quererse burlar de Dios. ¿A dónde terminó? Muchas personas tienen en poco el favor de Dios. Dios es amor, es cierto, Dios lo es, tanto que pagó el precio que nadie en este mundo ha dado a su Hijo unigénito a morir en una cruz por amor a una humanidad que estaba perdida. Y el que no cree en Él está perdido, porque es que necesitamos creer. Él pagó el precio por toda una humanidad, pero Él nos da, a todos los seres humanos, nos da la libertad de escoger el bien o el mal. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de libertad. Él no obliga a nadie a que lo siga, pero el que lo sigue tiene su buena recompensa. La dureza y la arrogancia del faraón lo llevó a perecer en las aguas.
a él y a su ejército por burlarse de Dios. De Dios nadie se puede burlar, porque todo el que se ha burlado de Dios no ha terminado en buen estado, no ha terminado en una felicidad, porque nadie se puede burlar del Ser Supremo, del que creó el universo, el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. No os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembra, también cosechará. Si tú te burlas de Dios, no creas que vas a cosechar cosas buenas. Toda persona que se burla de Dios no va a tener buenos frutos, no va a tener un final agradable. El que se burla de Dios tiene una sentencia, tarde o temprano le va a llegar, así como le llegó a ti. Amén. Dios no puede ser burlado, jamás. Si tú te burlas de Dios, si yo me burlo de Dios, sabe que tu final y mi final no va a ser el mejor. Vamos a leer Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Dice la palabra: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor cuando se burlan de Él. No tengas en poco a Dios. Recuerde que la palabra nos enseña de que Él es varón de guerra. Y Él no ha perdido ni una batalla, ni una, porque es varón de guerra. Dios es amor, pero llega a su límite de que todo el que se burla de Él, Dios va a venir siendo fuego consumidor para su vida, para la nación, para el pueblo que se burle de Él. Si una nación, si un pueblo, si un líder, si un presidente, si un alcalde, si un gobernador entra en quererse burlar de Dios, puede ser el rey más grande sobre la tierra, pero tu final está pronto por llegar. Porque la palabra de Dios dice que no hay quien se burle de Dios. Faraón quiso burlarse de Dios y pereció junto con su ejército en el mar. No espere que eso llegue a tu vida, que eso llegue a tu destino. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, la dureza, ¿sí?, de no creer de que existe un ser superior a nosotros, nos hace cometer errores que nos puede costar la vida. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, sí es cierto, pero no omitas de que Él también es fuego consumidor. Él es un hombre de guerra. Nadie en este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, puede burlarse de Dios. Todo el que se burla de Dios, su final llegará pronto y no será bueno. Por lo tanto, como creyente, yo tengo que enseñarte esto. Quizás muchas personas se burlan de Dios porque no lo sabían, no entendían que burlarse de Dios no era bueno, no lo sabían, pero desde hoy en adelante, que tú has entendido y que yo te he enseñado, y que de pronto de aquí en adelante vas a escuchar muchas personas que te van a enseñar sobre el peligro de burlarse de Dios, ya tú no lo vas a hacer. Hebreos nos lo dice, Hebreos 12:29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Hazte mejor amigo de Dios y no enemigo de Él. Ser enemigo de Dios es lo peor que el hombre puede hacer en su vida. Hazte mejor amigo de Dios. Vamos a leer Proverbios 22:8. Proverbios
22:8. Vamos a ver qué dice Proverbio 22:8. Proverbio 22:8 dice: quien siembra maldad cosecha desgracia. Quien siembra maldad cosecha desgracia. Hay personas que piensan que haciéndole mal a otro, ¿sí?, en el momento ellos se gozan, se ríen, difaman a los demás, le hacen la guerra a los demás en el trabajo para que saquen a las personas y ellos puedan seguir en el trabajo y burlarse de la persona que hicieron echar. Dice la palabra: quien siembra maldad cosecha desgracia. Si tú te haces enemigo de Dios, si tú te burlas de Dios, vas a cosechar desgracia para tu vida, para tu nación. Presidentes, alcaldes, concejales, ponte del lado del Creador. Te va a ir mejor. No te hagas enemigo del Creador. No siembres maldad. Cosecharás desgracia para tu vida, para el pueblo y para toda una nación. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento para saber elegir un gobernante, para saber elegir un gobernador, para saber elegir un presidente. Eso influye mucho. Cuando nosotros sabemos elegir una persona que por lo menos tenga la palabra de Dios en cuenta, que por lo menos tenga el temor de decir: Dios me guíe a cualquier decisión que tome de ahora en adelante. Quien siembra maldad cosecha desgracia. Si tú tienes maldad en tu corazón, si tú estás sembrando maldad, si tú estás haciendo la maldad, no vas a recoger cosas buenas. La palabra te lo está diciendo. Tu desgracia está a punto de llegar. No siembres maldad. Y la vara de su arrogancia se consumirá. Arrogancia. El hombre y la mujer arrogante nunca va a aceptar la corrección. Pero recuerden, amigos, hermanos, todo el que me está viendo, Dios no puede ser burlado, es el tema. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si siembras maldad, vas a recoger desgracia para ti, para tu nación, para tu país. Vamos a leer Salmo 1:6. Vamos a leer Salmos 1:6. Miren lo que dice Salmo 1:6. Porque Yahweh conoce el camino del justo, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Busca el camino de la justicia, de lo que es agradable a Dios, de lo que te va a favorecer a ti, de lo que va a favorecer a la nación y de lo que va a favorecer a todo un país. Busca el camino de la justicia, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Vuelvo y recuerdo el tema. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo burla nadie. Muchas personas se burlan de Dios pensando en que Dios no existe, que Dios no es real. Dios es tan real tanto que tú y yo existimos porque Él nos creó, porque Él nos formó. Si tú en tu teoría piensas que saliste del mico, esa es cuestión tuya. ¿Sí? Pero Dios creó al hombre y a la mujer. Al hombre lo creó a imagen y semejanza de Él.
y a la mujer la sacó de la costilla del hombre para que fuera su ayuda idónea y para que el hombre no se sintiera solo, porque los animales tenían compañía y el único que estaba solo en el paraíso era Adán. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Vamos a leer ahora Proverbios 29:1. Vamos a ver qué dice Proverbios 29:1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, el hombre que se le enseña, al hombre que se le corrige, endurece su corazón, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Eso fue lo que le pasó a Faraón. Duro. Entre más Dios lo corregía, entre más Dios le mandaba la palabra de lo que él tenía que hacer, más endurecía la cerviz, más endurecía su corazón, más soberbio, altanero y arrogante se colocaba. Mucho más. El hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina, no la va a haber. Porque es que Dios no puede ser burlado, no va a haber medicina para ti. No va a haber, aunque la busques, no te va a servir. ¿Por qué? Porque el hombre que no acepta la reprensión y endurece su corazón, será quebrantado. De igual manera, esta palabra va para todos, para el pueblo, para el presidente, para los vicepresidentes, para los reyes de la tierra, para todos. Todos necesitamos conocer a Dios. Todos necesitamos entender de que Dios no puede ser burlado. Y que si una nación quiere prosperar y que si una nación quiere ser bendecida, necesita estar del lado del favor de Dios. Necesita estar al lado de lo que le provee su bendición, tanto para él como para la nación y para el pueblo que él está llevando. Vamos a leer Ezequiel 24:14. Ezequiel 24:14. Dice la palabra: yo, Yahweh, he hablado, Él ocurrirá y yo lo cumpliré. No retrocederé, ni compareceré, ni desistiré. Te juzgarán conforme a tus caminos y conforme a tus obras, dice Adonai Yahweh. Todos seremos juzgados según nuestras obras, según nuestros actos. En esta tierra y aún más, Dios mismo lo hará. Por eso la palabra de Él nos dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano, todo lo que el hombre haga, sea bueno o sea malo, se va a saber. Es mejor estar al lado de Dios que ser enemigo de Dios, porque Dios no puede ser burlado y de Él no se burla nadie, ni el diablo se burla de Dios. Dice Deuteronomio 4:24. Vamos a leer qué dice Deuteronomio 4:24. Dice la palabra: porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Hermanos, no tengamos en poco eso. No tengamos en poco de que Dios es fuego consumidor y que de Él nadie se burla. Aprendamos a no entrar en maldición, porque cuando el hombre entra en maldición de Dios, la cosa está grave. La cosa es grave. Un ejemplo, vea lo que pasó en California. Un día antes comenzaron a dar unos premios y
entre esos premios mencionaron al Creador, al Dios del universo. ¿Y qué dijeron ellos? Para el Dios creador del universo, nadie había dado un voto para una ciudad sin Dios. ¿Dónde terminó la ciudad sin Dios? Bajo juego. Porque es que de Dios nadie se puede burlar y tenemos en poco, no conociendo la gravedad del asunto. Es una gravedad tan grande el burlarse de Dios que las consecuencias son grandes y graves, graves. ¿Quién puede contra el rey? De él nadie se puede burlar. Búrlate del hombre, puedes burlar de mí, de una persona con discapacidad física. Eso, nada pasa, pero burlarte de Dios, está sentenciado. Todo el que se burla de Dios se sentencia. Y no podemos omitir eso, tenemos que entender eso. Ay, yo no sabía eso, pues ya lo sabe. Y si lo hacía, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo me burlé de ti, me burlé de tu palabra, me burlé muchas veces de ti, perdóname. No lo volveré a hacer. Todo el que se burla de Dios, su final es catastrófico. Y vamos a leer, por último, texto, Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Dice la palabra. Vuelve y repite. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor para todo aquel que se burla de él. Para todo aquel que dice que Dios no existe. Y comienzan con la guachafita, la burlita, ¿sí? El relajo. Sentencia. Los días para esas personas están contados. ¿Por quién? Por Dios, porque ¿qué Él lo dice? De Él nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Ahí tenemos un ejemplo. Y grandes, entre comillas, de la tierra que se han burlado de Dios, ¿dónde han terminado? ¿Dónde? Analice eso. Siéntese y analice. ¿A dónde terminó Chávez? ¿A dónde va a terminar Maduro? Sentenciado. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Porque nadie se puede burlar de Dios. California. Los grandes, famosos, ricos, multimillonarios piensan que el dinero es el Dios de ellos. Ahí está la respuesta del Dios del universo. A él nadie se le puede burlar. Aprendamos a tener temor a Dios. Una cosa es miedo y otra cosa es temor. El temor es respeto, reverencia. Es que eso es lo que se ha perdido. Reverencia, el respeto, aún dentro de las iglesias. Que son las que, mejor dicho, son las primeras que están poniendo el ejemplo para que la gente se corrompa. Porque no dan ejemplo, son unos de los primeros que se burlan de Dios. No tanto los de afuera, sino los que están adentro. Por ahí hay uno, con un pastor champeta. Así lo puedo decir. En la costa se dice así, pastor champeta. Hombre, sea serio, ubíquese, ¿dónde está usted? ¿Qué palabra lees tú? Lee la Biblia. ¿A dónde dice la Biblia pastor champeta, bailando champeta dentro de las iglesias? La irreverencia y el respeto, ¿dónde está? ¿Tú crees que esa burla Dios no te la va a cobrar? Te la va a cobrar. Dios no puede ser burlado. Jamás lo va a hacer. Te estás sentenciando tú mismo. Te estás condenando tú mismo. Jamás Dios va a aceptar fuego extraño en su altar. ¿Quiénes prendieron fuego extraño en el altar? Los hijos de Eli. Borrachos. Se emborracharon y vamos a prender.
Vamos a prender el fuego antes de tiempo, borracho, con la guachafita, el relajo, la vaina y la cosa. Prendieron fuego. ¿Qué hizo Dios? Los consumió ahí mismo. O sea, es que Dios mío, la gravedad es tan fuerte. Y tenemos en poco lo que es tener en burla las cosas de Dios. ¿No se acuerdan del rey que dijo que le trajeran todos los utensilios de la casa de Dios y comenzó con la guachafita también y el relajo y la burla y la cosa? ¿Qué hizo Dios? Lo terminó. Es que con Dios nadie se juega, con Dios nadie se burla. Aprendamos a tener respeto a nuestro ser superior. Aprendamos a tener respeto ante el Creador del cielo, del universo. Al que te creó a ti y a mí, al que creó todo lo que existe en este mundo. Aprendamos a respetarlo. Aprendamos a tener respeto ante nuestro Padre Celestial. Deja de estar prendiendo fuego extraño dentro de la iglesia. Vas a ser consumido. Tarde o temprano, Dios te va a llevar a juicio. Tenemos que ser justos, porque Dios ama la justicia. De pronto, como seres humanos, tenemos cosas normales, pero cuando nosotros nos esforzamos a hacer las cosas bien para agradar a Dios, Dios nos recompensa. ¿Por qué cree usted que Dios es el juez de la viuda y del huérfano? Santo Dios, porque no tiene quien lo defienda. Y Él se agarra a esa palabra y Él se coge esa pelea. Él defiende a la viuda, Él defiende al huérfano. Tiene quien lo defienda. De pronto personas piensan que no tiene quien lo defienda. Mire, si usted ama a Dios, si usted cumple la palabra de Dios, si usted en su diario vivir trata de agradar a Dios, usted tiene quien lo defienda. Usted tiene quien lo defienda. Porque tiene de su lado al Creador, al que hizo el cielo y la tierra. Pero recuerde, si usted quiere terminar muy bien, si usted quiere tener una nación bendecida, si usted quiere tener su vida bendecida, si usted quiere tener su pueblo bendecido, ¿sí? Hágase amigo de Dios, no enemigo de Dios. Porque ser enemigo de Dios te va a llevar a nada bueno. Recuerda el tema. Dios no puede ser burlado. Jamás. Todo el que se burla de Dios no termina bien. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde de una manera especial. Les habló su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Espero que esta reflexión les sea de bendición, así como ha sido de bendición para mí. Bendiciones.